Provincial de Bibliotecas Escolares. Queríamos hacerle un agradecimiento especial a la referente del Plan Nacional de Lectura, Alice Olguín, que nos está acompañando, y también a la Unión de Docentes Argentinos, que siempre nos acompañan y nos apoyan en estas propuestas y capacitaciones para las bibliotecarias y bibliotecarios desde esta gestión. Y bueno, y también parte del equipo de las supervisiones que vemos que también nos acompañan y están presentes. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. En especial hoy en este día quería saludar a todos los bibliotecarios y bibliotecarias por el día que fue ayer, el 13 de septiembre, el Día del Bibliotecario. Saludar también a todos los docentes por el mes de la educación. Y bueno, desde la coordinación pensamos en esta propuesta de capacitación y de formación, de una manera de agasajarlos y de poder tener presente capacitaciones, esta gestión desde que empezamos. Siempre, bueno, pensamos en propuestas para seguir formando y seguir capacitando a los docentes y bibliotecarios. Bienvenidos a todos y bienvenido también a los colegas de otras provincias que nos están acompañando. Y también, bueno, dar la bienvenida al escritor y narrador Manuel Peña Muñoz, que nos está acompañando hoy, que es un escritor chileno, que, bueno, va a ser el que nos va a agasajar en esta fecha tan importante y en esta propuesta de capacitación. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación, y muchas gracias también a la Coordinación Provincial de Bibliotecas Escolares, que me invitó para participar en este día tan especial, que es el Día de los Bibliotecarios y Bibliotecarias. Así que para todos y todas también un saludo muy cariñoso. Ustedes son personas, igual que yo, que trabajamos con libros, estamos siempre rodeados de los queridos libros que nos acompañan y que promovemos a través de nuestros cursos, de talleres y de las actividades que tenemos con los libros que están siempre presentes en nuestras vidas. Feliz de estar también en la ciudad de Ushuaia, principalmente, que nos convoca. Ya he estado en otras oportunidades allí, dictando talleres y charlas en distintos grupos que ha llevado el narrador Claudio Ledesma. Hemos participado allí en varias oportunidades, así que muy feliz de volver a Ushuaia y a Río Grande, donde también hemos estado. Justamente ahora se está impartiendo un postítulo superior de narración oral escénica con especialización en literatura infantil y juvenil en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en el que también me va a tocar participar dentro de un tiempo para compartir también otros saberes relacionados con la literatura infantil y juvenil. Y en esta ocasión quiero hacer una reflexión con ustedes en torno a los clásicos imprescindibles de la literatura infantil, porque en los últimos años han habido nuevas tendencias y nuevos formatos en el libro para niños y jóvenes. Hoy día tenemos el libro álbum, la novela gráfica, el libro silente, el libro pop-up. Hay nuevas formas de presentar los libros con nuevas temáticas que antes no existían. Hoy día está también la temática de la muerte, las familias homoparentales, está el tema del suicidio, está el tema complejo también de los aspectos políticos. En Chile, por ejemplo, el estallido social está presente en varias novelas infantiles y juveniles. O sea que hoy día los libros para niños son diferentes de los del pasado. No por ello debemos descuidar los libros que nos antecedieron y que van formando parte de una cadena de libros, de narraciones orales que van entrelazando las generaciones. Hoy día hay una tendencia también de sacar el libro tradicional porque fomenta estereotipos, porque fomenta muchas veces escenas sangrientas o violentas, y en muchas ocasiones se ha tendido a eliminar incluso a las bibliotecas los clásicos, especialmente los de Charles Perrault o los de Jean-Baptiste Basile, que son los más antiguos que se han encontrado,
justamente por perpetuar estereotipos sexistas o racistas. Sin embargo, las tendencias actuales consideran que esos cuentos contienen las grandes verdades de la vida en forma metafórica y van formando también al niño en su interioridad, en su mundo interior, en el lenguaje, en la sensibilidad. Está más preparado también para enfrentar la vida aquel niño que ha leído de niño o que le han leído aquellos cuentos tradicionales, los cuentos de hadas, que hoy día vuelven también a recuperarse, y en todos los pueblos han existido las distintas antologías que preservan esa rica cantera de los cuentos de la tradición oral. Cuentos de la India, de China, de África, se han recopilado. Y hoy día, en la época de la tecnología y del Internet y de las tabletas electrónicas, hay una vuelta a la oralidad. Y hoy día más que nunca se fomenta en todo el mundo, en Latinoamérica y en Argentina también, el gusto por narrar cuentos alrededor del fuego, repitiendo una situación ancestral, cuando el hombre de las cavernas también se reunía en torno al fuego para interpretar lo que desconocía. Así se reunían para contar, por ejemplo, cómo aparece el fuego, por qué el arco iris tiene 7 colores, por qué el rinoceronte tiene la piel arrugada, historia que nos cuenta Rudyard Kipling, imitando esas preguntas que se hacían los antiguos y que se respondían a través de un mito de origen. Así nacen las primeras historias, de tal manera que cuando hablamos de literatura infantil debemos siempre remontarnos a aquellas primeras historias, que es donde está la base del cuento para niños y para adultos. La literatura procede de la oralidad, de tal manera que debemos siempre pensar en aquellas historias míticas, especialmente de la India, de China y de Japón, y de África también, porque las civilizaciones más antiguas tenían ese interés en crear historias que se fueron traspasando alrededor del fuego. El concepto de fuego o de fogata está también en todas las civilizaciones. Por eso cuando se narran historias, se narran al caer la tarde, se narran en torno a una hoguera, una fogata, y se produce en ese momento una situación mágica cuando el narrador está contando una historia. En esas civilizaciones antiguas hay incluso un narrador que es el que sabe narrar esas historias, las tiene dentro de sí y tiene incluso un nombre, es como un sacerdote, es un oficio que se va heredando y que se va traspasando de generación en generación. Los africanos lo llaman griot. El griot es el que conoce esas historias antiguas, esas leyendas, esos mitos. Y cuando muere un griot, es como si una biblioteca ardiese, porque esos cuentos no están escritos, se transmiten por tradición oral. Y ese oficio se hereda, su hijo hereda ese gusto por narrar historias. En el Medio Oriente se denominan los hakawatis, que son los que también preservan las historias y las narran hasta el día de hoy. Y preservan algo muy importante que nosotros también lo hacemos en nuestros colegios y bibliotecas, que es el arte de la lectura en voz alta. Los pueblos antiguos, especialmente los de Medio Oriente, le daban mucho valor, el pueblo judío le daba mucho valor al cuento narrado, al cuento contado y al cuento leído en voz alta. Allí está Sherezade, la que salva su vida gracias a las historias que cuenta. Ahí tenemos un libro al que siempre debemos volver, Las Mil y Una Noches, esas historias que se van encadenando unas con otras y que van poblando nuestra imaginación de fantasía, de oropeles, de telas preciosas. El libro que más influyó en la obra de Hans Christian Andersen, el poeta de la infancia, fue justamente un viejo volumen que había en su casa de Las Mil y Una Noches. Fue el libro que él leyó en su infancia y que pobló su fantasía de alfombras voladoras, de tapices, de joyas y de personajes mágicos.
en el Medio Oriente está ese personaje que es el Hakawati, el que narra y brota las historias. Piensen en España también, esas historias fueron los romances, historias caballerescas, historias de amor, que fueron narrando en los pueblos y plazas de España los juglares y trovadores, acompañándose de música. Siempre los instrumentos musicales están también presentes en la narración oral. Y esos romances también es interesante rescatarlos, recrearlos, recitarlos. Se olvidaron un tiempo, pero estaban en aquellos libros de lectura. El romance de Delgadina, el romance del Conde Niño, el romance de las tres cautivas, seguramente lo conocen. A la verde verde, a la verde oliva, donde cautivaron a mis tres cautivas. El pícaro moro que las cautivó, a la reina mora se las entregó. Toma, reina mora, estas tres cautivas, para que te cuiden, para que te sirvan. ¿Cómo se llaman esas tres cautivas? La mayor, Constanza, la menor, Lucía, a la más pequeña llaman Rosalía. Miren cómo esos romances tienen una cierta cadencia, se han transmitido también de generación en generación y acompañan también nuestras lecturas y contribuyen a que el niño también se forme en ellas y pueda tener una aproximación a la literatura y a la belleza de la palabra. Ya María Elena Walsh, a quien he estado leyendo estos días, nos decía que esas historias medievales, portentosas, que se transmitían de generación en generación, la habían cautivado a ella. Ella también las recogió y las musicalizó y le dio valor a esa poesía castellana que se transmitía a través de la música. Los bardos también saben narrar aquellas historias portentosas. Y en Latinoamérica, en los aztecas, en el mundo de los mayas y de los aztecas, existía también el tlaquetztli, que es el que sabía narrar y contar, y esa palabra quiere decir el que sabe parar las cosas, el que las sabe levantar, poner vivas a través de la palabra. Vean cómo en todas las civilizaciones hay siempre un narrador que cuenta, y piensan también en Grecia, el rapsoda, el aedo, es el que también narraba, recitaba, acompañado de una lira o una forminge, que era un instrumento de cuerda que iban tañendo a medida que iban recitando aquellos poemas largos, que eran poemas heroicos, pero que se narraban oralmente. Hoy día debemos buscar aquellas narraciones para ver esa musicalidad y ese fondo también humano que tienen estas historias. Las más antiguas de aquellas narraciones las encontramos en Japón, las encontramos en China y también en la India. Aquí en la India hay una colección muy bella y quiero también recomendarles para que ustedes las vean. La pueden buscar también en internet porque pueden sacar también material para narrar. Esa colección de cuentos protagonizados por animales de la selva de la India se denomina Panchatantra. Quiere decir 5 libros. Son 5 libros muy importantes porque dan origen a lo que después vamos a conocer como las fábulas. El libro mayor de la India, que es el Panchatantra, que son 5 tomos, contienen historias protagonizadas por animales que hasta el día de hoy se narran en la India, se narran a los niños, a los jóvenes, para formarlos no solamente desde el punto de vista humano, sino que también lo conectan con sus raíces culturales, idiomáticas, ancestrales. Son historias protagonizadas por leones, por cebras, por chimpancés, por boas, todos los animales de la selva de la India. Aquellas historias del Panchatantra pasan después a Grecia y es allí cuando Esopo las recrea. Por eso que también es interesante irnos hacia atrás y ver aquellas historias de la India, de Grecia, que van pasando por el Mediterráneo hasta llegar a las costas de Italia. Aquí vamos a ver cómo esos cuentos ancestrales
llegan por el Mediterráneo, vienen de Medio Oriente, vienen del Oriente también. Cuando Marco Polo hace esos viajes, trae aquellos productos preciosos, aquellas telas exóticas, y por esas naves llegan entonces a las costas de Italia aquellos cuentos portentosos que se narraban en las faenas campesinas. No eran cuentos infantiles. Después, con el correr del tiempo, aquellos cuentos derivaron en cuentos de la infancia y del hogar. Pero en sus comienzos, la literatura infantil nace de esas historias orales que se narraban en los corros de campesinos y especialmente de campesinas. Fíjense ustedes cómo las mujeres son las que tienen la palabra, las que narran en círculos, en las cocinas, en el momento en que hilaban la lana, en el momento en que lavaban en las fuentes o en los ríos, y cuando había ese corro de mujeres, ellas narraban esas historias traspasadas de generación en generación. Estos días escuché una conferencia muy interesante de Ana Griot, una especialista española, miren cómo tiene el nombre, Griot, porque ella es la narradora, y que la conferencia se titulaba Lo que cuentan las mujeres del Mediterráneo. Ella hizo una investigación en las costas del Mediterráneo de todas las pequeñas ciudades que miran al Mediterráneo y encontró también aquellas historias que las mujeres narraban en esas situaciones. Después esos cuentos pasaban a los niños, pero en su comienzo eran historias muchas veces eróticas, trágicas, divertidas, que ellas iban narrando. Cuando llegan a Italia, hay entonces un escritor que es el que las recopila, y en ese libro que él tiene, que se llama el Pentamerón, vamos a mostrarlos enseguida estos cuentos, están los primeros esbozos de lo que después vamos a conocer como el cuento maravilloso, el cuento tradicional. El escritor se llama Giambattista Basile. Es un escritor que recoge esos cuentos de tradición oral muy antigua, que vienen, ya hemos dicho, de la India, del Oriente, se funden, se vuelven a fundir, pero es su colección, que es del siglo XVI, contiene las primeras versiones de los cuentos infantiles clásicos, de aquellos clásicos imprescindibles de la literatura infantil, que aunque no fueron escritos para los niños, sí, en ese libro de Giambattista Basile podemos vislumbrar que están allí las primeras versiones de La Cenicienta, del Gato con Botas y de La Bella Durmiente del Bosque, entre otros cuentos. Ahí hay un cuento que se llama Sol, Luna y Talía, cuento del siglo XVII, XVI, XVII, en el cambio de siglo. Cuento barroco, en el que reconocemos los elementos de los cuentos infantiles clásicos. Cagliuso es el antecedente del Gato con Botas. La Cenerendola es el antecedente de La Cenicienta. Entonces todos esos cuentos están allí puestos y están escritos en dialecto napolitano y van a seguir circulando por Europa hasta que los recoja nuevamente Charles Perrault en el siglo XVII. Todos esos cuentos vale la pena rescatarlos, recrearlos, comparar unas versiones con otras, estudiar su significado, su profundidad, la riqueza del lenguaje, las imágenes que suscitan, sobre todo en la corte de Luis XIV, que es el rey que favorece en Francia las artes y la cultura, y en los ambientes de la aristocracia se reúnen las doncellas, las jóvenes y las condesas a narrarse historias, a tocar instrumentos musicales y a contarse cuentos. Y en ese ambiente, Charles Perrault, en el siglo XVII, que era un hombre de la corte y que era un hombre de la Academia de la Lengua Francesa, empieza a contar oralmente también los cuentos que él había oído de labios de las cocineras, de las criadas que había en su casa. Eran cuentos a veces sangrientos, eróticos también, divertidos, que entretienen a aquellas jóvenes. Y le piden que los escriba, pero él no se atreve porque
considera que es rebajarse, poner por escrito aquellos cuentos populares, son cuentos folclóricos. O sea que aquí también tenemos que en esos clásicos imprescindibles debemos mirar esos cuentos que tienen origen popular, origen folclórico. Y cuando ya finalmente se decide a publicarlos, aparecen ya los primeros cuentos que conocemos como cuentos infantiles, cuentos para niños, que aunque no eran para niños, los niños se apoderaron de ellos. Allí está el cuento clásico entre los clásicos, Caperucita Roja, cuento francés, que procede desde muy antiguo también. La mayoría de ellos procede de la Edad Media, pero Perrault los recoge y los pone en ese libro. Incorpora ya los títulos que consideramos como clásicos: La Cenicienta, Pulgarcito, El gato con botas, Piel de asno y también La Bella Durmiente, entre otros. Y el libro se va a denominar Cuentos de Antaño, porque son cuentos que proceden de la tradición oral francesa, que son de la época medieval, pero que él actualiza muchos de ellos al siglo XVII, que es el siglo en el que él vive. Entre ellos un cuento terrible, pero muy bien escrito y que vale la pena conocer y leer en su versión original, que es Barba Azul. Barba Azul es un cuento clásico, precioso, espeluznante, porque esos cuentos tienen esa característica, pero tiene todos los elementos del cuento clásico: la tensión narrativa, los diálogos, los ambientes, las escenografías. Esos cuentos incluyen moralejas. Así pone Charles Perrault unas moralejas no para niños, sino que para las jóvenes que estaban allí, que eran todas jóvenes casaderas, estaban ahí buscando marido en esas circunstancias, en esas tertulias, y les introduce Perrault unas moralejas en verso para que ellas se preparen para la sociedad. Esas historias con moraleja son muy ricas literariamente y vale la pena leerlas, porque de allí surgen, eso es lo que parece a mí interesante, de allí surgen las distintas versiones. Y es muy interesante cotejar el original con las versiones posteriores. Por ejemplo, en la época contemporánea, todos esos cuentos de Perrault, que son, hoy día podemos asustarnos y podemos decir, hoy día no corresponden a esos modelos, pero todos esos cuentos han sido reversionados por autores como Roald Dahl. Y aquí ya llegamos a un autor contemporáneo, un autor inglés, que tiene un libro maravilloso y que se los recomiendo vivamente para los mediadores de lectura, los bibliotecarios, para que lo lean en voz alta, lo dramaticen, que se llama Cuentos en verso para niños perversos. Porque Roald Dahl toma esos cuentos clásicos y hace unas versiones delirantes, divertidas, satíricas de los cuentos clásicos. Entonces, en un análisis de estos cuentos imprescindibles de la literatura infantil, debemos poner las dos versiones, la versión original y poner la versión contemporánea de Roald Dahl, en la que él invierte los estereotipos tradicionales y pone, por ejemplo, a Cenicienta, que en el cuento tradicional lo único que desea es casarse bien con un príncipe que sea rico y que sea bien educado, pero hoy día una joven no tiene ese pensamiento. Entonces él revierte la situación y pone un final mucho más delirante, más interesante. Hace 100 años la escritora Gabriela Mistral recreó también aquellos cuentos que ahora se han rescatado después de 100 años y que no estaban publicados, y entonces son los cuentos de Caperucita Roja, La Cenicienta, Blancanieves y La Bella Durmiente del Bosque. 4 cuentos clásicos que ella recrea y que publicó en libros de lectura, en revistas, en suplementos culturales, en Costa Rica, en México, en Colombia, y que ahora, después de 100 años, se recuperan y se ven también las distintas versiones que ella introdujo en esos cuentos. Ella los americanizó, puso en esos cuentos elementos de nuestro continente latinoamericano. Están allí los minerales, el cobre, están los animales de Latinoamérica, la vicuña, la alpaca, la llama, están las frutas de Latinoamérica, están también los mitos aztecas, o sea que americanizó y mexicanizó los cuentos
clásicos. Entonces, al analizar esos cuentos infantiles imprescindibles, debemos conocer las primeras versiones para cotejarlas con las otras, y así podemos tener un abanico muy interesante de versiones y podemos nosotros mismos también hacer otras versiones. Bueno, vamos a ir a las imágenes que les traje porque traigo aquí unas imágenes que me gustaría comentar con ustedes para que pongamos en pantalla el contenido que les acabo de presentar y que sigue con otros temas, porque por supuesto estos cuentos continúan con las diferentes versiones y cada una de ellas nos va a sorprender más. Aquí tenemos entonces los clásicos imprescindibles de la literatura infantil, los títulos que les acabo yo de mencionar. Este Panchatantra, que vale la pena que lo conozcan, con esta escena del león que devora todas las noches un pequeño animal de la selva, y el conejito que está aquí lo desafía. Y dice, yo voy a desafiar al león. ¿Cómo? Le dicen los animales, lo vas a desafiar tú, te va a dar un zarpazo y te va a devorar. Yo lo voy a desafiar y lo voy a vencer. Entonces le dice al león, acompáñame porque voy a ser devorado esta tarde por el gran león de la selva. No, le dice el león, el gran león de la selva soy yo. Estás equivocado. Sígueme. Allí al fondo del pozo, le está indicando el conejito, está el león de la selva. Al fondo del pozo, el león se asoma. Sí, dice, allá al fondo lo veo y al lado hay un pequeño conejito. Asómate más, le dice el conejo. Y el león entonces asoma, pierde el equilibrio y cae. Al igual que en Hansel y Gretel, vean ustedes cómo se repiten los motivos. También la bruja se asoma al horno y la niña la empuja y de esa manera se libera. Aquí está también este enfrentamiento del débil con el poderoso, y el débil es capaz de vencer al poderoso gracias a su astucia, a su ingenio. Ese cuento que en el fondo nos hace reflexionar sobre ese principio de débil y fuerte que vemos después en David y Goliat en el Antiguo Testamento y en tantos otros cuentos posteriores, tiene ese inicio en estos cuentos antiguos que dan por origen a estas fábulas de Esopo, que son recogidas por Esopo en la época griega, en el siglo V antes de Cristo, en la época de Pericles, y que proceden de la tradición oral de la India. Esta es una foto que tomé yo el otro día aquí en mi casa con mis libros preferidos, los cuentos de Hans Christian Andersen, desde luego. Acá se ven los cuentos de antaño, los cuentos de Charles Perrault, que yo les he mencionado, Caperucita Roja, Barba Azul, El gato con botas, Pulgarcito, los cuentos de los hermanos Grimm. En la siguiente imagen vamos a ver las ilustraciones de esos cuentos clásicos, de los clásicos imprescindibles. Y aquí Ana Schulzschick nos dice que así tenemos hoy día caperucitas feministas, lobos vegetarianos, versiones adaptadas a las conductas modernas, por supuesto. Por eso que es interesante ir conociendo las versiones. Miren el libro que tienen ustedes en Argentina, el libro de cómo Pesciuti se llama el escritor, sobre Caperucita Roja, tal como la vio Jorge. Jorge también tiene una imaginación y el padre tiene otra, así que ese es un libro infinito. Pesetti, Luis Pesetti, y está la versión de Elsa Bornemann, que también es divertidísima. Niña del bosque, te pido ayuda, no me abandones en esta duda. Estabas tan encaperuzada que a causa de eso no veías nada. ¿Cómo es posible, Caperucita, que confundieras al lobo con la abuelita? ¿Eras ciega o eras boba? Nos dice Elsa Bornemann. Se burla también del mito. Miren el cuento. Estas ilustraciones corresponden también a las ilustraciones del siglo XIX. Sí, Luis María Pesetti. Cenicienta, aquí tenemos un ilustrador. Sí, es importante citar los ilustradores, porque en el siglo XIX también pasa la ilustración, que era en blanco y negro, eran grabados en madera,
blanco y negro, pienso en las ilustraciones de Doré, que hace las ilustraciones para Charles Perrault, justamente, que son las clásicas, pero en el siglo XIX aparece el arte de la gráfica, y al aparecer entonces en la Revolución Industrial los libros infantiles con ilustraciones en colores, se les abre un mundo de posibilidades a los ilustradores, y aparecen entonces estas ilustraciones en colores que enriquecen los libros infantiles. Arthur Rackham es el pintor de las hadas, y en el siglo XIX las pone a vivir en las páginas de sus libros. Veamos la siguiente imagen. Aquí tenemos también las ilustraciones de Caperucita Roja, la de los hermanos Grimm, la Bella Durmiente que se pincha el dedo con la aguja, historia que procede del libro que les mencioné del Pentamerón de Giambattista Basile, que en realidad la joven se pincha el dedo con una espina de lino, y el príncipe entonces sube por una torre y la encuentra allí dormida, luego que se clava el dedo con la espina de lino. Es una escena bastante dura y bastante difícil para leerla hoy día, pero desde allí parte la historia original. Y como dice Ana muy bien, las imágenes van mutando con las diferentes versiones, el tratamiento del color, los estilos de dibujo, por supuesto. En cada época aparece plasmada la visión de mundo de cada uno de los cuentos. Detrás de cada cuento se ve muy bien reflejada la época. Por eso que los originales, los de Giambattista Basile, reflejan la época del siglo XVI italiano, y refleja también historias bastante duras que después fueron adaptadas para los niños. Veamos la siguiente. Sí, es la necesidad de contar cuentos. Fíjense ustedes esta pintura de este hombre, abuelo, que le cuenta historias al niño. Eso desde siempre está esa necesidad de contar y de recrear ese mundo de las hadas que está presente en estos libros del siglo XIX. Esta ya es una ilustración moderna. Hasta la niña que se está columpiando está escuchando el cuento. Es la necesidad que tiene el ser humano de contar y de escuchar. En la siguiente ilustración vamos a ver también esta idea del abuelo contando cuentos. Están en las pinturas, en los óleos del siglo XIX, se refleja esta idea, el narrador que cuenta y los niños que escuchan. Las historias más ancestrales aparecen sobre todo en el siglo XIX, no solamente en las ilustraciones de los cuentos, sino que también aparecen recreadas en el ballet. Piensen ustedes en Tchaikovsky, que recrea la Cenicienta, está recreado también el Cascanueces de Hoffman. O sea que los cuentos infantiles forman parte de la cultura de todos los tiempos. Están en la pintura, están en la música, están en el ballet, están en la ópera, están en la música de piano. Ravel también musicalizó los cuentos de Mamá la Oca. Entonces forman parte de la cultura. En la siguiente imagen vamos a ver, sí, la idea del círculo que yo decía. El narrador, esta es una fotografía en Costa Rica. Me gusta mucho porque se ve aquí el narrador oral que reúne a los niños en este círculo que se va repitiendo a lo largo del tiempo y que se mantiene siempre. Es un círculo mágico en torno al cual el narrador cuenta sus historias. Sobre todo en Costa Rica, que también proceden estas historias de Costa Rica del repertorio africano. Los cuentos orales de África llegan a Costa Rica, toda la parte de la costa atlántica de Centroamérica, llegan allí historias ancestrales llevadas por los esclavos africanos que trabajaban en los ingenios azucareros, en el café, en el algodón. Así que es una fusión también cultural. Por eso es que al ver estos cuentos populares antiguos, vemos que se reflejan en ellos las distintas culturas ancestrales. Y todos esos cuentos orales de Centroamérica tienen la huella africana que se mezcla a los cuentos que había antiguamente allí en Centroamérica, que tenían también los mayas. Es una fusión cultural. Son los cuentos que recoge Carmen Lira en un libro que se llama Los cuentos de la tía Panchita.
son los cuentos centroamericanos. Veamos la siguiente imagen. Aquí vemos también, fíjense, en Suecia, en estos parques también, incluso la arquitectura fomenta este círculo, un círculo mágico alrededor del cual se juntan no solamente los niños, sino que se juntan también los adultos para narrar cuentos, para escucharlos y para transmitir historias de los pueblos de Escandinavia. Escandinavia es una zona, ¿verdad?, del norte de España que es proclive a los cuentos. Piensen ustedes en Hans Christian Andersen, que recoge también esas historias de labios de sus antepasados y le narraban a su vez cuentos. Su abuelo, por ejemplo, su padre, que también le narraba cuentos, porque es una tierra mágica. Veamos otra. Aquí tenemos también el griot, y es el masculino, el griot femenino, alrededor de un círculo, también la necesidad de contar en torno a estos círculos, alrededor del fogón. También se presta este círculo para narrar historias de una manera muy informal y de una manera muy cálida. La siguiente. Pasa la imagen. Aquí tenemos, sí. Importante también cómo los pueblos originarios de América tenían esa necesidad de contar alrededor del fuego. Mitos que intentaban explicar lo desconocido y siempre a la hora del crepúsculo, cuando baja el sol, están aquí narrando los indios Sioux, los Pieles Rojas, todos los pueblos originarios de América narran estos cuentos. Ahí dice storyteller, es decir, los narradores orales de América narran también las historias que pasan de generación en generación. La siguiente. Sí, aquí les voy a leer un fragmento que me gusta mucho de este poeta, se los presento, que se llama Elicura Chihuailaf. Este es un poeta chileno mapuche, de la etnia mapuche, que obtuvo el año 2020 el Premio Nacional de Literatura. Y hace él un recuerdo, un registro de esos cuentos también que se narran junto al fuego. Es un texto muy, muy bello. Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón, respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, mi madre o la tía María, mientras mi padre y mi abuelo, lonco de la comunidad, observaban con atención y respeto. Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía, las grandezas de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles, el destello del fuego, de los ojos, de las manos. Sentado en las rodillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente. Nada más, me decía, hay que aprender a interpretar sus signos y a percibir sus sonidos, que suelen esconderse en el viento. Tal como mi madre ahora, ella era silenciosa y tenía una paciencia toda prueba. Solía verla caminar de un lugar a otro, haciendo girar el huso, retorciendo la blancura de la lana. Hilos que en el telar de las noches se iban convirtiendo en hermosos tejidos. Como mis hermanos y hermanas, más de una vez, intenté aprender ese arte sin éxito, pero guardé en mi memoria el contenido de los dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento del mundo mapuche. Miren qué interesante cómo está sintetizada la idea que hemos venido hablando hasta ahora, la necesidad de contar alrededor del fuego, lo dice aquí muy, muy claro. Habla del fogón, a orilla del fogón. De esa manera está esa transmisión de sus antepasados y le han legado una cultura a través del cuento oral. ¿El siguiente? Sí, aquí hemos hablado del Hakawati en el Líbano, en el Medio Oriente, siempre vinculando los cuentos con los libros. La siguiente, aquí vamos a ir pasando más rápido. Aquí para llegar a donde estábamos conversando, ¿verdad? El Pentamerón, libro fundamental. Si no lo conocen, búsquenlo, porque es el libro que da origen al cuento infantil moderno. El cuento, digamos, están acá condensadas esas historias ancestrales en las primeras versiones de los cuentos clásicos.
Se llama El cuento de los cuentos. Son 50 cuentos, con una introducción de Benedetto Croce, un epílogo de Italo Calvino. En la siguiente vamos a ver cómo en la pintura aparece recogida también la Bella Durmiente. Aquí están todos, ¿verdad?, dormidos, se han recreado en el arte y en la música. En la siguiente vemos también estos cuentos que tienen esta característica. Son cuentos barrocos italianos escritos en dialecto napolitano. Son los antecedentes de los cuentos clásicos. Son las primeras versiones orales traspasadas a la lengua escrita. Este cuento, Sor Luna y Talía, es el antecedente de la Bella Durmiente, y Cagliuso es el antecedente del Gato con Botas. Por eso es muy interesante. Yo a los alumnos de la universidad les pido que hagan las lecturas de estos cuentos, los comentemos, veamos cómo aparece la visión de la mujer, la visión del hombre, los estereotipos masculinos y femeninos, y cómo se van cambiando a lo largo de los años. La siguiente. Sí, esta es un cuadro que representa estas tertulias literarias en la corte del Rey Sol, donde se recogen los cuentos, donde se narran, donde se leen, que dan origen a los cuentos tradicionales que hemos mencionado. Es una pintura que nos refleja la historia del cuento infantil. En la siguiente vemos el libro que se llama Cuentos de Antaño, un retrato de Charles Perrault, los cuentos de Mamá la Oca. Fíjense la fecha, 1697. O sea, son cuentos del siglo XVII recogidos en esta época, que proceden de esta tradición oral tan antigua. En la siguiente imagen vamos a ver cómo estos cuentos aparecen reflejados en la ilustración. Esta es la ilustración clásica de Caperucita Roja. Vean ustedes, está en blanco y negro. Son los grabados en madera. Este es el ilustrador francés del siglo XIX que da fisonomía a estos cuentos tradicionales. Forman parte de la cultura francesa. Cuando un estudiante va a Francia, por ejemplo, a estudiar lengua francesa, en estos cuentos está plasmada la lengua y la cultura francesa. Y estas ilustraciones también corresponden a esa época, a ese punto de vista. En la siguiente ilustración vamos a ver los cuentos y las distintas versiones. Son cuentos narrados en la corte del rey Luis XIV, tienen rapidez narrativa, esas son sus características literarias, personajes definidos, los diálogos son rápidos, tienen tensión dramática, fondos históricos, el ambiente es medieval y tienen siempre una moraleja explícita, que después con el tiempo se ha recortado. Gabriela Mistral recreó estos cuentos y primera vez aparecen en estas colecciones de la editorial La Manuta. Aquí se las recomiendo vivamente porque por primera vez aparecen después de 100 años lo que ella escribió versionando los cuentos de Perrault en 1921, justo hace 100 años atrás, estando ella en México, con unas ilustraciones muy modernas. Aquí muy bien lo que dice Ana Schulznick. Las imágenes van mutando con las diferentes versiones, el tratamiento del color, los estilos del dibujo, porque aquí tenemos una ilustración tradicional y aquí está la ilustración moderna de Paloma Valdivia, en la que el lobo ya no es un lobo tal como lo vemos en un libro de zoología, es un lobo convertido en serpiente, porque es una interpretación que ella hace, y hace Gabriela Mistral también, del lobo personificando el mal, personificando el demonio, y el demonio en la Biblia aparece reflejado como una serpiente, así que en esta versión de Gabriela Mistral están los elementos latinoamericanos y también las referencias a la tradición judío-cristiana. Así que en cada época se plasma un mundo diferente. En la siguiente imagen vemos aquí las otras versiones de La Bella Durmiente del Bosque, La Cenicienta y Blancanieves en la Casa de los Enanos. Son 4 cuentos. A mí me tocó encontrarlos. Tuve la suerte de hacer este hallazgo literario. Un hallazgo literario es un momento en que uno encuentra casualmente, o que uno está en la línea de la búsqueda de estos textos que no se conocen, y entonces yo los rescaté y la editorial La Manuta los publicó y con un comentario crítico mío al final para indicar dónde estaban estas versiones, cómo las recreó Gabriela Mistral, que las veía por radio, estando en México.
Gabriela Mistral fue invitada a México por el ministro Vasconcelos, justo hace 100 años, en 1920-21, y para contribuir a lo que nosotros hacemos hoy día, a la educación mexicana a través de la lectura. Fomentó la hora del cuento, fomentó que se narrasen cuentos en las bibliotecas, fomentó también la lectura en voz alta y la lectura de cuentos al aire libre, y que la biblioteca fuese un lugar de encuentro para realizar narraciones, funciones de títeres, conversatorios, y les da valor a la pasión de leer. Y por eso hace estas recreaciones de estos cuentos que luego ella narra por radio, pero lee por radio, pero los cuentos no estaban publicados, estaban en revistas, sí, o en suplementos, o en libros de lectura, pero tuve la suerte de rescatarlos y de presentarlos. Y estos libros han tenido una repercusión internacional porque han obtenido premios importantes, entre ellos el de la UNESCO, a la colección de libros más bella del mundo. Así que fue un mérito para los que trabajamos en esta edición. En la siguiente imagen vamos a ver, sí, dos libros fantásticos. Yo les recomiendo estos dos libros, sobre todo este libro que se llama La verdadera historia de Caperucita Roja. Tenemos la de Perrault, pero esta es una versión aún mucho más antigua, es una versión medieval, que recoge Almodóvar, a quien escuché yo en una oportunidad en Buenos Aires justamente, y esta es una versión que se hizo en Argentina, está el texto original de Perrault, y es un libro, es un álbum ilustrado, también con el texto en su primera versión. En la siguiente, sí, aquí vemos también otras versiones. Esta es una versión china del cuento, se llama Long Popó. Es una versión en la que sale al bosque no es Caperucita Roja, es la madre. La madre cruza el bosque y el lobo, que ve que va la señora a ver a su madre, regresa a la casa donde está Caperucita Roja con sus dos hermanitas y golpea la puerta para que la niña le abra. Vean cómo se funden ahí los elementos. Están topándose todos los elementos clásicos de los cuentos. Esta es una versión muy bonita que salió de Caperucita Roja en la editorial Ecaresur, es una de las principales editoriales chilenas, con dibujos con lápices de colores, y está además en Kamishibai, porque en Chile se ha desarrollado mucho el teatro de origen japonés que se llama Kamishibai, para dar funciones. En la siguiente, vemos aquí estos libros que les menciono. Caperucita al desnudo, es muy interesante este libro, es un estudio, una investigación, donde se ve todo el desarrollo del cuento. Esta es una edición preciosa de un escritor e ilustrador uruguayo que se llama Fidel Fidel Esclavo. Es excelente esta versión, porque este lobo aparece de una manera muy tierna. En vez de tenerle miedo a este lobo, le tenemos ternura. Está muy bien realizada esta versión recién aparecida. Búsquenlo, Un lobo de Fidel Esclavo. Y este libro, muy recomendado si no lo conocen, Los cuentos en verso para niños perversos, de Roald Dahl. Versiones irónicas, divertidas, de los cuentos infantiles imprescindibles. En la siguiente lámina vamos a ver, ya hemos visto los dibujos de Perrault, las ilustraciones, la Cenicienta, Barba Azul. Miren esa ilustración, es maravillosa, es extraordinaria. Ambientado el cuento en el siglo XVII francés. En la siguiente vemos ya versiones también ilustradas de Caperucita Roja. Veamos la siguiente. También estas son las ilustraciones del siglo XIX de Walter Crane. Este es uno de los principales ilustradores victorianos del siglo XIX, que hace estas ilustraciones con el texto arriba, en esta pestaña, y pone en colores también, como era en el siglo XIX, cuando aparece el arte de la gráfica. En la siguiente, sí, versiones ya más modernas. Miren Roberto Innocenti, el gran ilustrador italiano, que toma el cuento de Caperucita Roja y le da una versión moderna, contemporánea. Hoy día la niña no sale al bosque, pero baja la escalera y se pierde por las calles. Las calles de hoy día, en todas las grandes ciudades,
son los bosques del cuento de Caperucita Roja, donde la niña puede pasar grandes peligros. Roberto Inocenti tiene unas excelentes versiones en imágenes, en ilustraciones, de la Cenicienta, por ejemplo, ambientada en los años 20. Y esta Caperucita Roja, fíjense la niña aquí con una hermanita que está con una tablet, y la madre con los cachirulos puestos en la cabeza. Veamos la siguiente imagen. Sí, aquí ya vamos a ver cómo después de Perrault aparecen mujeres en la época del siglo XVIII, XVII, XVIII, que siguen la misma tendencia de Perrault, recogiendo cuentos orales y dándole unas nuevas versiones. Esto es maravilloso, los cuentos de hadas de Madame d'Aulnoy. Ponen a vivir otra vez a las hadas en estos libros. Se llama El Príncipe Duende y otros cuentos de hadas. En la siguiente, sí, las ilustraciones, fíjense, los hijos de la reina Blondino y la hermana Brunette, rescatados por un pirata luego de 7 días en el mar. Del cuento de hadas, Princesa Bella Estrella, de Madame d'Aulnoy. Rescata también cuentos orales, esta autora, Madame d'Aulnoy, y Marie Le Prince de Beaumont, que recrea el cuento de La Bella y la Bestia. También son clásicos imprescindibles. Se han hecho películas, se han hecho versiones teatrales, cinematográficas. Miren estas ilustraciones tan bellas. La siguiente. Aquí tenemos la Gata Blanca de la Condesa d'Aulnoy, siempre en la línea de los cuentos de hadas. Elementos mágicos, están las hadas, las transformaciones, la Gata Blanca, que es una princesa. Ahí está una mano que sirve a este príncipe que llega allí. La siguiente. Vemos La Bella y la Bestia, de Madame Le Prince de Beaumont. Es un cuento de hadas sobre un animal salvaje o monstruo que es redimido por el beso y el amor de una doncella. Hay ediciones muy bellas de este cuento, como esta de la editorial Coquinos. En la siguiente vemos, cómo este cuento se inspira en una situación real que va transformándose a través del tiempo. Este es Petrus Gonsalvus, era un hombre de Islas Canarias del siglo XVII, principio del siglo XVII, que sufría de hipertricosis. El descendiente de los Guanches de Islas Canarias tenía el síndrome del hombre lobo y sirvió en la corte de Enrique II de Francia. Se enamoró de ella, una dama de la corte. Así que aquí tenemos el mito de La Bella y la Bestia, que da origen entonces a una historia oral que recoge Madame Le Prince de Beaumont y la pone entonces en un cuento que hoy día es clásico. Todos estos cuentos se originan en situaciones reales. El cuento de Barba Azul se origina en un hombre que hoy día llamaríamos un psicópata medieval, que es Gilles Debré. Pero luego se convierte esa historia real en un cuento literario, un cuento escrito que pasa a la tradición de la gran literatura. En la siguiente vemos la ilustración de Walter Crane, muy bellas estas ilustraciones, tomando el té, como es en la época de la Reina Victoria, y los instrumentos musicales que caracterizan estas narraciones. En la siguiente vemos ya también las ilustraciones de Walter Crane, que inducen también al niño a introducirse en el mundo estético. Es decir, que un buen libro para niños ilustrado, lo concebimos así en nuestras bibliotecas, es el primer museo al que asiste un niño. Un niño que tiene en sus manos un libro de cuentos con estas ilustraciones o con otras más contemporáneas, desarrolla el sentido estético, desarrolla el sentido de la belleza. Eso es importante porque hasta hace poco se pensaba que el libro infantil era utilitario, podíamos enseñar algo, desprender una moraleja. Hoy día el libro infantil va por otros caminos y busca sensibilizar, busca el goce estético del niño en su lectura y en la contemplación de las ilustraciones. No persigue más, ni nada más, ni nada menos, pero no busca la moraleja o lo pragmático. La siguiente imagen, sí, volvemos a La Bella y la Bestia, y otra más, la siguiente. Ya tenemos aquí los grandes clásicos alemanes. Así que ya vemos los italianos, Giambattista Basile, Charles Perrault en la literatura francesa, y esos cuentos que
ruedan y ruedan y ruedan por Europa, llegan a Alemania y los hermanos Grimm deciden recogerlos e incorporan nuevos cuentos al repertorio tradicional. Son los grandes clásicos, los imprescindibles de la literatura infantil. Ellos enriquecen el repertorio, incorporan Blancanieves y los 7 enanitos, Hansel y Gretel, que es un cuento alemán por excelencia, Los músicos de Bremen, que es un cuento que a mí me gusta mucho, están aquí las palabras, los topónimos alemanes, aquí está Bremen, los nombres, Hansel, Gretel, la Cenicienta, pero ya en otras versiones, la Bella Durmiente también. Muchos cuentos aparecen recortados o alargados. Por ejemplo, el cuento Caperucita Roja aparece alargado con un final que no tiene el original. El original termina con unas palabras muy, muy drásticas. Dice, ¿para qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor. ¿Para qué tienes esas orejas tan grandes? Para oírte mejor. ¿Para qué tienes esa boca tan grande? Para comerte. Así termina el cuento original. Y las jóvenes que estaban allí, sorprendidas por ese final tan abrupto, se preguntaban qué quiso decirnos este señor con este cuento. Y él dice lo siguiente, moraleja en verso. Vemos aquí a las adolescentes, jóvenes, elegantes y muy bonitas, que hacen muy mal en oír a ciertas gentes, y que no hay que extrañarse de la broma de que a tantas el lobo se las coma. Digo el lobo porque estos animales no todos son iguales. Los hay algunos con un carácter dulce, elegante y complaciente, que sin ruido, sin hiel ni irritación, persiguen a las jóvenes doncellas, llegando detrás de ellas hasta la casa y hasta la misma habitación. ¿Quién no ignora que lobos tan melosos son los más peligrosos? Así termina el cuento original. Moraleja que después con el tiempo se retiró, se sacó, y los hermanos Grimm le añadieron un final del cuento de las 7 cabritas y el lobo, en que aparece un leñador, un cazador, que le pone piedras al lobo y el lobo se ahoga en un río o en un pozo. Hay distintas versiones. Pero ya ese cuento aparece modificado, o sea que hay cuentos alargados y otros cuentos acortados. Por eso es interesante conocer esas versiones. Aquí está Rapunzel y Caperucita Roja, un señores muy serios, porque tampoco ellos pensaban en los niños, ellos pensaban hacer recopilaciones de cuentos folclóricos, porque ellos eran académicos, habían escrito un diccionario de la lengua alemana y consideraban que en estos cuentos se reflejaba muy bien la cultura y la lengua alemana. Y después, como vieron que muchos de estos cuentos gustaban a los niños, hicieron versiones de algunos, los suavizaron, y su libro se llama Cuentos de la Infancia y el Hogar. Veamos el siguiente. Aquí tenemos en esta imagen estos hermanos que se ven muy serios, y se ve también la ilustración de la joven que está en la urna de cristal. ¿Cuántas visitas hace la madrastra a la Cenicienta? Si preguntamos, me van a decir ustedes, bueno, una vez que le llevó la manzana, pero yo les digo, no. Ha ido 3 veces aquella bruja, aquella madrastra, para engañar a la joven. La primera vez, en la primera visita, le lleva unas cintas envenenadas para que cuando ella se las ate en el pelo, caiga fulminada al suelo. Ella las rechaza, no las acepta. En la segunda visita le lleva unos peines para que cuando se peine el pelo, el peine estaba envenenado, caiga también fulminada. Él también rechaza aquellas peinetas tan bellas que le lleva. Y en la tercera visita le lleva la manzana, que tiene 2 caras. En una cara se ve roja, se ve maravillosa, y la otra cara tenía una parte blanca. Entonces le dice, mira esta manzana tan bella, no está envenenada, yo la puedo morder. Muerde por la parte blanca que no tenía nada,
y se la da a probar y ella, inocente, muerde y entonces cae al suelo. Y aquí la tenemos en la urna de cristal. Los enanos creen que ella está muerta, pero no lo está. Entonces, la llevan a enterrar, el príncipe quiere comprarle el ataúd a los enanos, ellos no quieren. Al desplazarla de un lugar al otro, los enanos tropiezan y al tropezar, el pedazo de manzana que la joven tenía atravesado en su garganta, estaba atorada por aquel pedazo de manzana, ella lo escupió. Al salir el pedazo de manzana desde la garganta, ella recobra la vida. Miren qué interesante aquella versión del cuento que nos ha dicho, quizá por la película de Walt Disney, que el joven le dio un beso y que por eso despertó. Pero en el cuento original dice otra cosa. Por eso es interesante ir a la versión original. Y Gabriela Mistral, en una versión americanista, nos dice algo muy interesante. Dice que los enanos le velan el sueño para que no se la lleve la Catrina. Y la Catrina es la muerte en la visión mexicana. Y dice para que ella nos sueñe con lagartos azules. Ahí están los animales del trópico. Así que son muchas las versiones de este cuento. Sí, veamos la siguiente. Ya vamos a ir cerrando en un ratito más. Sí, esta ilustración es muy interesante porque vemos aquí a los hermanos Grimm que encontraron a una señora que venía de una alemana que procedía de Francia en realidad. Llegó allí por la persecución de los hugonotes. Entonces llegó de Francia y Alemania y esta señora, esta mujer, se sabía muchos cuentos. Entonces fue la primera mujer que ellas entrevistaron y la pintura es muy elocuente porque vemos aquí que ella está narrando, les está narrando a ellos, no a los niños. Esta niña está escuchando, pero este niño está distraído con los animales. Pero uno de los hermanos Grimm está tomando nota, porque ellos, a diferencia de Charles Perrault, lo que hacían era que el cuento tenía que quedar tal cual como ella lo narraba. Charles Perrault no, porque él lo retocó, le dio ese lenguaje barroco de su época, y además les puso esas moralejas en versos, divertidas, irónicas. Acá no, ellos querían que en este trabajo de campo, que era riguroso y folclórico, estuviera el texto tal cual como lo decía esta señora. Y de esa manera hacen un repertorio inmenso de casi 180 cuentos. Veamos la siguiente. Vamos a ir pasando rápido. Estos son los cuentos de la infancia y el hogar de 1812-1815. Ahí la ponen a ella, porque ella es la que les contó los cuentos. Ellos los escribieron. Los cuentos del hogar, lo tenemos aquí, la siguiente, porque quiero llegar al que a mí me interesa más. Esta ilustración, esta foto me parece muy interesante. Aquí se ve que no son cuentos para niños. Y ellos a su vez le ponían muchas notas a pie de página, porque eran científicos. Después hicieron las adaptaciones. La siguiente, para llegar al que quiero llegar. Estas ediciones son muy bellas. Pueden conseguirlas ustedes en librerías o por internet. Esta es una colección de Taschen. Esta es una editorial moderna que tuvo la buena idea de sacar estos libros en ediciones preciosas, con ilustraciones maravillosas y a precios muy normales. Están los cuentos de los hermanos Grimm y los cuentos de Andersen. Y aquí en Chile se hicieron estos cuentos. Miren las ilustraciones de Hansel y Gretel. Pasemos al siguiente. También otra ilustración clásica de La Bella Durmiente del Bosque, con el príncipe y los enanos. Y la siguiente, la casa de los hermanos Grimm en Stenau. Y la siguiente, transcripción escrita de los cuentos orales oídos a una sencilla pastora de Kassel. Tienen afán nacionalista porque recuperan la raíz folclórica de Alemania. Tienen espíritu romántico y rescatan leyendas también como la del flautista de Hamelin, que se lleva a las ratas y se lleva también a los niños. La siguiente, todas estas son leyendas medievales. Hoy día están también esos pueblos como Hamelin recordando estas leyendas clásicas y podemos hacer la ruta romántica por los pueblos del sur de Alemania, por Alsterford, por Fritzlar, que eran los lugares por donde estos hermanos Grimm recogieron los cuentos
donde se escenifican también estas leyendas medievales, como la del flautista de Amelín. O sea que estos pueblos mantienen viva las historias legendarias. La siguiente, sigue nomás pasando para llegar a la lámina que quiero, con esta ya vamos a terminar. La anterior, por favor. Sí, esa dejemos aquí, con esta vamos a terminar, la voy a explicar, porque aquí ya tenemos algo completamente distinto. Aquí podríamos empezar otra charla a partir de esta lámina, porque nos marca la aparición de un autor. O sea, hasta ahora hemos hablado durante toda la charla del origen oral de la literatura infantil, de estos clásicos imprescindibles, Caperucita Roja, La Cenicienta, Barba Azul, El Gato con Botas, las fábulas, los cuentos de todas las culturas, son clásicos imprescindibles, recogidos por distintos autores y recreados por ellos, hasta que llega este autor que va a marcar un hito, porque ya Andersen, el escritor de Dinamarca, dice: yo ya no quiero recoger cuentos, ya los recogieron todos. Yo quiero crear mis propios cuentos de mi propia fantasía, de mi propia imaginación y de mi propia memoria personal. Son todos los cuentos de Hans Christian Andersen, que son más de 180 cuentos también, autobiográficos. En todos ellos se retrata Hans Christian Andersen. Y aquí él ya incorpora nuevos cuentos a su repertorio: El Patito Feo, El Traje Nuevo del Emperador, El Soldadito de Plomo, La Sirenita, La Tetera. Son cuentos que nos hacen llorar, porque son cuentos mucho más sensibles, más humanos, y a diferencia de los anteriores, son cuentos que nacen de su propia sensibilidad y son cuentos con personajes vistos desde el interior. Por eso que es un poeta de la infancia. Y además, Hans Christian Andersen, a diferencia también de los anteriores, pone su mirada en la niñez desvalida, en el niño que sufre, en la vendedora de cerillas que muere en noche de Navidad. Se permite incorporar temas tabúes, como la muerte de un niño o de una niña, temas difíciles, perturbadores también para la época, como por ejemplo el amor no correspondido, los finales tristes. Siempre los cuentos terminaban en una boda, un matrimonio. El príncipe y la princesa se casaron y fueron felices para siempre. Los cuentos de Andersen son tristes, tienen finales melancólicos, nos hacen pensar. Y va a dar origen a esta literatura a otro gran clásico que también crea sus propias historias, que es Oscar Wilde: El ruiseñor y la rosa, El gigante egoísta, El príncipe feliz. Son cuentos también de gran sensibilidad, de gran belleza, de gran dulzura y de gran poesía, y son cuentos que son auténticamente literatura. Bueno, ya estamos en hora, ¿verdad? Podríamos seguir hablando, hay tantos temas, pero no tenemos tiempo. Vamos ahora, aquí están los cuentos de Andersen, cuentos tan lindos, estas ilustraciones son preciosas, pero ahora ya les voy a dar la palabra a ustedes para que me hagan las preguntas que quieran o las observaciones. Andrea Méndez dice: me maravilla escucharlo. Es que siempre hay tantos temas que me gusta a mí compartir. Tengo mis cursos en Casa Contada, ahí también se pueden meter ustedes, casacontada.com. Ahora voy a dar un curso a mediados de octubre, se pueden meter a ese curso, sobre María Elena Walsh, 4 clases sobre María Elena Walsh, con canciones y con cuentos y con poesías. Va a estar lindo ese curso. Y este ha sido un encuentro para conversar de los cuentos clásicos, que también influyeron. Fíjense ustedes, María Elena Walsh procede de las nursery rhymes, de la poesía de origen oral que le cantaba su padre. Le da a ella mucho valor al cuento oral, a la poesía de tradición oral, a las rimas inglesas que estaban en la casa. Así que no descuiden ustedes que están en bibliotecas, hagan en las bibliotecas ahora cuando se pueda narración oral, lectura de cuentos, fomenten el libro. Es una manera de cultivar la imaginación, la sensibilidad del lenguaje de los niños. Y Valentina Minieri levantó la mano y quiere decirnos algo. Valentina, te escucho. Hola. Hola, José. Dime. Hola, hola. Ah, sí. Valentina, Okay. te Sí, felicito. sí. Fuiste la primera en llegar
a la clase, así que te felicito. En serio, qué lindo. Bueno, Sí, yo soy la pensé primera en que preguntar. ¿Se eres oye? fuiste la primera en entrar, Valentina. Cuéntanos. Ok. Bueno, me ha interesado enormemente porque, bueno, yo soy psicoanalista de profesión, Exactamente, ¿sí? estás, pero dijiste en el clavo, porque ya no eres profesor, eres psicoanalista. Continúa. Sí. Y trabajo al mismo tiempo en una editorial con otra compañera que está aquí en esta reunión, Roxana, en una editorial de la provincia de Tierra del Fuego, ¿sí? Y estamos trabajando en un proyecto relacionado con estas cosas, al menos un proyecto seguro relacionado con algunas de las cosas que nos estabas transmitiendo, Manuel, que con algunas me sorprendiste muchísimo, porque grandes autores que yo admiro tanto desde que era chica, como Andersen, o como Perrault, yo nunca hubiera pensado que se habían servido de tradiciones tan antiguas. Es maravilloso lo que nos pudiste contar. Y bueno, para hacerlo como muy cortito, porque luego me voy a tratar de seguir, si has tenido publicaciones o si vas a dar algún curso, voy a aprovechar todo lo que pueda aprender para esto en lo que estoy trabajando. Pero quería decirte que fui asociando dos cuestiones mientras te escuchaba. En la Argentina y quizás en algún otro país de Latinoamérica es importante una tradición de muchos cuentos con dos personajes, uno más fuerte y uno más Sí, débil, que son, ¿se escucha? Sí, el sí, muy tigre y bien. el zorro, el Sí, tigre y el exactamente, zorro, sí. donde el zorro es el astuto, ¿no? Quería preguntarte si tenés alguna idea bueno, porque me parece que sí, probablemente haya alguna de estas raíces antiguas, no sé si hasta esos panchatantra que nos decías de la Sí, India, pero bueno, hay algo de eso tal vez. exactamente. En toda Latinoamérica se da ese tema y en Chile está también, no sé si en Argentina hay un personaje que está en toda América Latina que es Pedro Urdemales. Se Ah, llama muy bien. Pedro Urdemales, también es el débil que triunfa sobre el poderoso gracias a su Ya astucia. lo voy a anotar, qué Sí, interesante. en Brasil se llama Pedro Malasartes. Tiene distintos nombres y en Argentina me parece que también está. Pero mira tú qué interesante lo que tú dices, dijiste el zorro y el tigre, y el zorro es el astuto. Sin embargo, en la tradición oral de Bolivia, en los pueblos andinos, el zorro es el al que lo hacen, al que lo burlan. El zorro es Ah, el qué burlado. bárbaro. El tonto es el zorro. En cambio, en la tradición que yo conozco y que tú también, el zorro representa la astucia, el Sí, que ve. sí, representa la astucia. Inclusive, bueno, esto de tigre es porque es una forma de llamar popularmente al puma, que es en verdad el felino grande que tenemos aquí en nuestros países. Es Y más tú le bien el dices puma, ¿no? el Pero bueno, se tigre, dice el le tigre dices y el zorro el tigre, en la claro, y en tradición Chile no se gaucha. llama el tigre, se llama el león, que es el puma. Ah, y en Mire qué Chile es el interesante. león, pero es el puma, claro. Es el puma, Bueno, y claro. luego, nada, que dos cositas más y quiero dejar lugar a que pregunten otros, pero pensé en el cuento, que siempre me ha gustado mucho, Las zapatillas rojas, no sé si lo tenés presente, Maravilloso, claro. que el autor es Hans Christian Andersen. Sí, pues Ah, en Hans este Christian momento dudo. Andersen. Ah, Sí, el lea autor es los él, cuentos. porque como él cuando crea él mismo, aún es capaz de tocar es como que cierta fibra, no sé, ese escritor lo seguía animando, como creo que está en la capacidad de la pluma de algunos, porque, por ejemplo, ese cuento, como el patito feo, él es como que también, ¿no? Hay como temas, digamos, de que tienen una tradición más larga en la humanidad, que esos escritores logran reflejarlo en un cuento propio. En Las zapatillas rojas a mí me parece interesantísimo porque hay un factor incontrolable, Sí, pues. ¿no? Que bueno, esa niña hasta que se junta con las zapatillas no puede evitarlo, ¿no? Está tan tentada, y bueno, pues te voy a decir como una pista de lo que pienso. Hay algo en cómo se piensa en psicoanálisis lo sexual que tiene que ver con algo que si bien está en el cuerpo, también es exterior. Sí. Entonces, a mí me parece que es un cuento que es maravilloso porque, como decías, a veces no es que tengan un final feliz los cuentos de Andersen, pero permiten tener una ficción para tratar con ciertas cosas, ¿no? Bueno, hay otros así que no, por ejemplo, de Andersen. Pensaba, por ejemplo, en Los siete cabritos, cuántas situaciones hay allí de la angustia de estar, o en Los tres chanchitos, de querer protegerse cada vez más y sin embargo estar en peligro una y otra vez. Sí, pues. Me Ese parece es un que para cuento, nuestros niños, para prepararlos, como sí, decías, pues, estos cuentos tienen muchísimo valor. muchísimo valor y son cuentos actuales, el de las siete cabritas y el lobo que tú lo acabas de decir,
tiene un valor también hoy día, el peligro que puede encerrar algo que está afuera. En esa época era el lobo, porque el lobo realmente era un animal que infundía miedo en los bosques. Pero hoy día el miedo puede estar en internet, puede estar en peligro, alguien que viene de fuera. El lobo puede ser alguien que puede colarse en un chat, por ejemplo, y que puede afectar Sí, al claro. niño. Entonces también todos esos cuentos preparan, como tú como psicoanalista sabes, preparan al niño para la vida. Las grandes verdades de la vida están presentadas ahí en forma metafórica. Y ya lo sabe Bruno Bettelheim, que tiene ese libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, y que ilumina tanto. Y justamente estos cuentos, cualquiera de los cuentos tú quieres ser psicoanalista, te puede ayudar a desentrañar un problema, a conversar con un niño sobre un cuento determinado, los cuentos de hoy día. Totalmente, Manuel. En la clínica, digamos, o sea, en la práctica, los colegas, creo que el que se dedica a niños está muy cercano a todas estas cosas de la imaginación, al juego y al cuento, pero yo creo que los adultos estamos, me parece que una generación que llega a la edad que yo tengo, que estoy en los 40, ¿no? Empiezo a sentir como que hay una deuda hacia los más chicos si no se les transmite de alguna manera ese legado de sabiduría que son los cuentos tradicionales, porque hay cada vez menos ficciones que acompañen a los chicos para formarse, para armarse de algo con lo que lidiar, con cosas que son imposibles de simbolizar y difíciles de soportar, como la muerte, como decías hace un rato, ¿no? Por eso creo que son ficciones de mucho valor. Te agradezco muchísimo la charla y tu investigación. Gracias, Valentina. Sí, pues como tú dices, estos cuentos entrelazan las generaciones y por eso es tan importante traspasarla, no solamente contar el cuento, sino que después conversar. Son cuentos que suscitan muy ricas conversaciones literarias sobre los contenidos, sobre cómo los afectan, sobre la interioridad del niño que puede sentirse reflejada en los cuentos, cómo le llegan a esos cuentos en cada niño o en cada niña. Así que dan para mucho. Así que muchísimas gracias, Valentina. ¿Otra pregunta que quieran hacer? María Alejandra diciendo que riquísimo encuentro, no lo conocía, Manuel, un gusto. Sí, bueno, como les digo, voy a estar participando en el postítulo superior de narración oral escénica con especialidad en literatura infantil y juvenil en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y dice Nidia Ramírez, tuvimos la oportunidad de conocerlo hace 7 u 8 años con el evento Juglarías. Es un honor volver a compartir un evento con usted. Sí, pues estuvimos, como les dije, en Río Grande y en la panadería del presidio. Ahí hicimos charlas, conferencias y talleres. Linda experiencia. ¿Otra pregunta que quieran hacer? Estamos muy, muy agradecidos, Manuel. Ahí Alicia Holguín va a hacer una pregunta. Alicia. Sí, quería recuperar un poquito lo que planteaba Valentina y ya que los que estamos acá de alguna manera estamos cerca de la literatura y tenemos un compromiso que va mucho más allá de nuestros roles, me parece que el planteo también es a recuperar los clásicos desde el relato oral, porque los niños no están accediendo desde los hogares, desde las familias, a esta tradición que se está perdiendo, con lo cual hay tanta producción editorial fantástica, maravillosa, que hace reversiones de los clásicos, de los tradicionales. Bueno, vimos algunos hoy, ¿no? De Roald Dahl, de Pesetti y otros varios, que es como más complejo poder entenderlo para un niño. Entonces me parece que tenemos como esta responsabilidad que si la familia no tiene esta tradición de narrar, de juntarse, de contar un cuento y sobre todo los cuentos tradicionales, la escuela, el jardín de infantes, la biblioteca, tienen que ser los lugares donde esto sea frecuente y nada, tenga vida y nos permita recuperar esa tradición oral. Claro. Ese comentario nada más y agradecer porque fue de una exquisitez excelente, su presentación realmente fue algo desde lo estético, desde la claridad, desde esta investigación que realmente nos trae tesoros porque las imágenes dan cuenta de una investigación, imagino, de mucho tiempo, muy seria y profunda. Así que un agradecimiento enorme al profesor Manuel. Gracias, Alicia. Justo acabo de publicar este libro que acaba de salir estos días,
que se llama El cuento de hadas, del relato oral al cuento de autor. Recién aparecido en la editorial Casa Contada. Ahí les puse la página web, casacontada.com, y se llama Del relato oral al cuento de autor, justo del contenido de la clase de hoy día, está acá en este libro reunido. Es que en Argentina, y yo creo que todavía no, porque el libro me llegó hace 3 o 4 días, aquí no está ni siquiera todavía en las librerías de Santiago, está recién aparecido, pero por lo menos el resumen del libro estuvo hoy día presente en la clase. Así que gracias, Alicia. Y como tú muy bien dices, fíjate que hoy día es importante la formación no solamente del docente, sino que de todos los mediadores de lectura, porque en los talleres que yo tengo psicoanalistas como María Eugenia, que está aquí, o Valentina, sí, María Eugenia, tengo arquitectos, hay un farmacéutico, hay padres de familia, porque el cuento, el libro, no solamente para el profesor de literatura, es para la familia, para los padres. Entonces, en estos talleres y en estos postítulos participan todo tipo de profesionales que tienen interés en el libro infantil y que se forman y empiezan a conocer y ya saben ir a una librería, disciernen un libro malo de un libro bueno. Entonces es interesante. En Mendoza me tocó asistir una vez a un taller muy bueno de unas chicas que había ahí en Mendoza, y a cada grupo nos dieron, por ejemplo, a mí me tocó El patito feo. Entonces nos dieron como 15 libros con El patito feo para que los comparáramos. Entonces me dijo, no sirve cualquier libro. Entonces unos eran horrendos, pero si tú no sabes, no te das cuenta. Al compararlos nos dimos cuenta, este es horrendo, mira el final que tiene, mira las ilustraciones, este es el que vale. Mira la calidad. Es todo un desarrollo del criterio de selección de la buena literatura o literatura de calidad, que no es simple. Hay que formarse, un recorrido interesante. Y es verdad, no es necesario ser profesional de la educación. Cualquier mediador puede ir desarrollando criterio para selección de buena literatura. Sí. Gracias, Alicia. Por eso es necesario perfeccionarse, para eso están estos talleres. Aquí Dayana Maciel pregunta, ¿algún contacto para acceder a sus talleres? Aquí está la página, casacontada.com. Hay que poner directamente Casa Contada, no poner www. Creo que se pone http casacontada.com. Y si no le resulta, mi correo es mapemu@btr.net. Ese es mi correo. Y mi página web es www.elcaballerodelosalerces.cl. ¿Otra pregunta? Sí, Manuel, Verónica González quería hacer una consulta. A ver. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todos. No, solo quería comentar, bueno, me encantó el conversatorio, me encantó el trabajo suyo. Se nota, bueno, todo lo que coincido con los preopinantes con respecto a su trabajo. Y quería contarle que acá en Tierra del Fuego, yo conozco más la realidad de Ushuaia, tenemos la suerte de contar con bibliotecarios en todas las escuelas y jardines y son los encargados justamente de transmitir esta tradición, esta literatura clásica a los niños y niñas de nuestra provincia. Y quizás es una de las pocas provincias de nuestro país que cuenta con los cargos de bibliotecarios en todas las instituciones escolares. O sea que está garantizada de alguna manera el acceso a la literatura a los niños, ¿no? Por parte de los mediadores de lectura. Así que bueno, agradezco muchísimo este encuentro para celebrar nuestro día con capacitación y para que los mediadores de nuestra provincia se sigan capacitando. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Muy bello ver que detrás de ti se ve una estantería con libros. Aquí detrás mío también ves libros por todas partes. Entonces aquí estamos en una comunidad. Estamos en lugares tan distantes, pero nos unen los libros, nos unen los cuentos, la palabra que narramos, que contamos, que leemos. Entonces, muy, muy bello. Ahí está la página de Casa Contada. Gracias, Yamila. https casacontada.com.
El curso de María Elena Walsh lo voy a empezar el tercer lunes de octubre. Todavía no está en la página porque hoy día mandé el programa. Va a estar lindo porque va a participar Julia Vilche, que es una narradora argentina y cantante que vive en Chile, y lo vamos a dictar entre los dos. Yo ya lo tengo preparado el curso, está muy interesante. Se van a sorprender con el tanto contenido de María Elena Walsh. Me especialicé en ella en tantos libros que he leído. Así que otra pregunta que quiero hacer, o ya cerramos. Agradecemos, ¿verdad?, a María Morales, a Alejandro, a Claudia y a Karina, que estuvieron aquí con nosotros, invitándome, coordinando la parte técnica y convocándolos a ustedes. Veo que hay tantísima gente presente, así que muy, muy feliz. Y agradecerle a usted, Manuel, por la disposición todo el tiempo de poder lograr este encuentro, que bueno, tuvimos ahí unos días que no coincidíamos y logramos coincidir, y bueno, fue muy provechoso y creo que todos están muy contentos con este encuentro que logramos, así que muy agradecido, creo que toda la coordinación muy agradecida. Gracias, Alejandro. Bueno, espero que nos veamos en otra ocasión. Que tienen mi correo para cualquier consulta. Mapemu, ahí está mapemu.btr.net, y si nos vemos en otra oportunidad con otros contenidos, encantado de participarles y de contarles las historias que he ido aprendiendo y los contenidos que vale la pena conocer. Muchas gracias, Alejandro, y gracias Claudia, Karina y María, y a todos ustedes. Muchas gracias por la presencia, veo tanta gente, así que una muy bonita manera de celebrar el Día del Bibliotecario. Muchas gracias, Alicia, y gracias a todos. Valentina, a todos los que están presentes. Quería avisar a todos de que se pudo grabar este taller y que cuando enviemos los certificados se va a enviar también el link de acceso para que puedan ver la grabación del encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Descansar. Y me despido de todos. Lo dejamos descansar. Gracias, saludos, gracias. Muchas gracias, María Eugenia, Valentina, Ana, Schulstig. Gracias por tus comentarios. Alicia Holguín, Yamila Gómez, tanta gente que está aquí, Andrea Méndez, Sonia Escobar. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches.